Muy buenos días, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a estudiar la psicología y las bases biológicas del psiquismo. Mi nombre es Daniel Valencia y vamos a empezar con ese tema. Bien, en el caso de la definición de la psicología, hay una definición etimológica que considera pues que la psicología es el estudio del alma, ¿verdad? Deriva de dos voces griegas, que es psiche, alma, y logos, tratado. Esta idea, ¿no?, de que el alma es inmortal proviene pues de la antigüedad griega y con Aristóteles tiene su punto máximo de expresión en esta filosofía griega porque él realiza investigaciones acerca de procesos mentales, ¿no?, que no lo llamó así, pero estudió pues a la visión, la sensación, la memoria, el pensamiento. De tal manera que es una de las primeras aproximaciones a lo que vendría a ser una psicología científica, sistematizada, ¿no?, con estudios, con investigaciones. Sin embargo, considerar que la psicología estudiaba el alma fue realizado como investigación, como teoría, como estudios teóricos por parte de los filósofos durante la Edad Media, ¿no?, la Edad Moderna, y es con Wilhelm Wundt, que era un médico que enseñaba el curso de psicología fisiológica, que se inicia la psicología científica y el punto, ¿no?, máximo de su investigación se considera pues la fundación de un laboratorio de psicología experimental, ¿verdad? Y él propone que la psicología debe estudiar la conciencia. Entonces, ¿qué es lo novedoso en Wilhelm Wundt? Quizá el método experimental no era lo que conocemos ahora, con un grupo control, grupo experimental, ¿no? Era básicamente un estudio a través de algunos instrumentos. Entonces, lo novedoso en Wilhelm Wundt es que él construyó instrumentos para medir la actividad psicológica. A través de esos instrumentos, pues él logró, ¿no? Logró eh, compendiar una gran cantidad de información y sustentar cómo funcionaba la conciencia. En la actualidad, la psicología se le considera pues una ciencia social que estudia a los procesos psicológicos a través de la conducta. Los procesos psíquicos representan pues la realidad de forma subjetiva en nuestra mente, en nuestra conciencia, y esta representación mental permite que el sujeto, la persona, procese la información, ¿no? Que puede ser información afectiva, información cognitiva, ¿no?, información motivacional, y que lo lleve a realizar acciones observables, medibles, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ustedes estudien, el hecho de que ustedes repasen, ¿no?, y que tengan un propósito, implica pues actividad mental que tiene que ver pues con la motivación, ¿no?, de estudiar, ser profesionales, que tiene que ver pues con procesos afectivos, ¿no? De repente sentirse a veces ansioso, alegre, ¿no? Sentirse a veces de repente triste, a veces, ¿no? Suele ocurrir momentos en nuestra vida. Y también tener la posibilidad de ir guardando, almacenando, procesando la información para poder resolver problemas. Bien, a eso se interesa la psicología como ciencia. Bien, el otro tema que vamos a ver en esta clase son las bases biológicas del psiquismo y la célula fundamental del sistema nervioso es la neurona. La neurona es una célula que tiene la principal función de transmitir impulsos nerviosos y esa es la función que va a permitir que aprendamos, que va a permitir que podamos guardar información en nuestra memoria, ¿no?, que podamos procesar la información. Pues la neurona como unidad estructural, funcional del sistema nervioso, tiene regiones, ¿no? Como ustedes observan, las dendritas, ¿verdad? El soma, el cuerpo fundamental, ¿no?, el núcleo de la neurona, y también el axón, ¿no?, y las terminales sinápticas, ¿no? Si ustedes ven acá, ¿no?, ustedes ven acá las dendritas, ¿no?, el soma, el cuerpo celular, el núcleo, y hay acá una estructura llamada el axón. Este axón termina pues en estructuras llamadas las terminales sinápticas, ¿no?
pues el impulso nervioso va a ser transmitido hacia la dendrita hacia el núcleo, y del núcleo al axón, y del axón pues a lo que viene a ser las terminales sinápticas, ¿no? Entonces, el axón, si ustedes ven acá, tiene un pequeño engrosamiento que se llama la vaina de mielina, que posibilita que el impulso nervioso viaje más rápido. ¿Sí? Ese es un aspecto importante. La sinapsis es el proceso por el cual se transmite información de una neurona a otra. Esta información se transmite bajo la forma de impulsos nerviosos que son provocados por unas sustancias llamadas los neurotransmisores. Entre la terminal sináptica, que ven ustedes acá en forma pequeña, ¿no? Y la dendrita, o ¿no? el cuerpo de la neurona, o la estructura que recepciona esta información, hay un espacio, el espacio presináptico. Es decir, las neuronas no están juntas, no están pegadas, sino entre ellas hay un espacio sináptico. Cuando el potencial de acción, o sea, una carga de energía, ¿no? llega al final del axón, se liberan las sustancias llamadas neurotransmisores, ¿verdad? Entonces vamos a ver que lo vemos acá en forma ampliada. Cuando el potencial de acción llega a la membrana de la terminal, ¿no? sináptica, estas pequeñas vesículas se van a adherirse pues, a la pared, ¿no? de la terminal sináptica, y van a abrirse, ¿no? segregando estas pequeñas sustancias al exterior. Y la célula receptora efectivamente va a tener la función de captar esos neurotransmisores, es permeable, ¿no? a estos neurotransmisores que van a ser recepcionados y van a provocar otro impulso nervioso, ¿verdad? Entonces, estos neurotransmisores son los que van a permitir o facilitar la comunicación entre neuronas. Ahora vamos a ver el cerebro, ¿no? El cerebro, si nosotros hacemos una ubicación topográfica, es lo que se encuentra dentro del cráneo, ¿no? El cerebro se encuentra ahí, ¿no? El cerebelo, el tronco encefálico. Vamos a ver ahora la parte superior llamada el cerebro, ¿no? El cerebro entonces tiene una parte llamada subcorteza cerebral, la parte interna, y acá está pintado de azul, ¿verdad? Y otra parte externa que es la corteza cerebral. Una estructura muy importante de la subcorteza es el hipocampo, ¿no? Que tiene mucho parecido a un caballito de mar, ese es el nombre que le han dado, hipocampo, ¿no? Muy parecido al caballito de mar, y cumple una función muy importante para la formación de recuerdos. Es el principal responsable de que podamos hacer posible, ¿no? de que una información que recibimos se consolide por efecto de la ejercitación, la práctica, la repetición, y se almacene en nuestra memoria de largo plazo. Si se rompe o se daña el hipocampo, no se da esa posibilidad, toda la información que llega se va a perder y ya no va a pasar a la memoria de largo plazo. Entonces, la persona que tenga un daño en el hipocampo no podría aprender información nueva, ¿no? Es como, imagínate, es una secretaria que pierde toda la información que tiene que llegar a la gerencia, ponte el caso, ¿no? A la gerencia. Entonces, la secretaria, toda la información que le llega, lo elimina, lo destruye. El gerente dice, ¿llegó información? No, no llegó nada de eso. Pero ha llegado una gran cantidad, ha llegado cientos mensajes, y ella lo va eliminando, ¿no? Porque tiene ese descuido, tiene ¿no? esa dificultad, ¿no? de no guardar mensajes. Entonces, es algo similar, ¿no? Entonces, el hipocampo es como aquella estructura que facilita en nosotros que una información que recibamos por efecto pues, de la novedad o por efecto de la práctica o que se consolide pues, con el ejercicio, pueda pasar a nuestra memoria de largo plazo. Ese es un dato muy importante. El hipotálamo tiene que ver pues con las respuestas eh,
vegetativas o neurovegetativas vinculadas con la satisfacción de necesidades, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tengamos hambre, tengamos sed, genera un estado de malestar, incomodidad, ¿no? Eh, y cuando tomamos agua o cuando nos alimentamos, experimentamos cierto nivel de placer, de satisfacción. Entonces, el hipotálamo interviene, ¿no?, en las respuestas vegetativas vinculadas con las emociones, ¿no?, con el placer, con la satisfacción. Está vinculada con las respuestas a veces de tipo inconsciente, ¿no? O sea, uno puede estar sentado en un lugar y alguien sube con comida, con una pizza, con un pollo a la brasa y uno de manera inconsciente cambia su estado de ánimo, ¿no? Justamente está vinculado con esa necesidad, ¿no? El hambre, el apetito, ¿no? Y la satisfacción de necesidades. Bien, la amígdala es otra estructura de nuestro cerebro, de nuestra subcorteza, que se va a encargar de regular las información de tipo emocional, regular, ¿no?, o almacenar la información de tipo emocional. Cuando experimentamos una situación emocional, por ejemplo, de peligro ante un sismo, ante un perro, ante un lugar donde nos han atacado, asaltado, robado, quizá otro día cuando pasamos por esos lugares sentimos miedo, ¿no? Reaccionamos digamos, con cierta suspicacia, con temor, aun cuando no recordemos por qué, ¿no? Entonces, eso se almacenó en tu amígdala y en la amígdala va a vincularse pues con esa reacción de autopreservación, ¿no? Entonces, la amígdala se le conoce como la memoria emocional. ¿Qué pasaría pues si una persona se daña la amígdala? Pues no tendría miedo a cosas que le han provocado mucho dolor, ¿no? O accidentes. Imagínate, si una persona fue atropellada, ¿no? Y ya sale del hospital, vuelve a pasar por una pista que está, ¿no?, sin semáforo y los carros van a toda velocidad, ¿no? O sea, no perdería el temor, ¿no?, a esa experiencia traumática, ¿no?, que experimentó. Y también vamos a ver el área septal, que está vinculado con la experimentación del placer. Está vinculado con el lograr algún tipo de situación exitosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno gana una carrera o gana un juego, ¿no?, es muy probable que el área septal se estimule, ¿no? Se estimule generando esa satisfacción, ese placer. Pero también está vinculado pues con este, situaciones placenteras vinculadas con la actividad sexual, ¿no? Entonces, máximo placer sexual estaría codificado, estaría representado por la actividad justamente del área septal. Y se coloca acá el caso de un paciente que tenía narcolepsia. Saben que la narcolepsia es un trastorno en el cual la persona tiene señales de que está teniendo un sueño muy profundo y puede quedarse dormido en cualquier lugar, ¿no? Entonces eso puede provocar pues de que la persona, por ejemplo, no baje en su paradero correcto cuando está yendo de su trabajo a su casa, ¿no? O esté en un examen de repente y a mitad de examen se quede dormido de repente y no pueda seguir. Y así, ¿no? En una actividad, ¿no?, cruzando una pista y le dé sueño, de repente y se ponga muy lento en su caminar y le atropella un carro. Se podría generar ese tipo de situaciones complejas. Este paciente, para mantener su estado de alerta, le habían colocado un electrodo que conectaba justamente un aparato electrónico, un dispositivo. Cuando él estimulaba ese dispositivo, ¿no?, lo activaba, autoestimulaba el área septal, ¿no?, provocando placer. Entonces, despertándolo, ¿no? Despertándolo o impidiendo que él duerma. Entonces, cuando le preguntan a él, ¿no?, por qué siempre, ¿no?, cada vez que tenía sueño presionaba ese dispositivo, era justamente porque él decía, sentía placer, ¿no? Entonces, es una terapia alternativa que se ha aplicado en algunos casos. Bien, recuerdan ustedes que hemos visto el hipocampo, ¿no? El hipocampo que tiene que ver con la memoria
reciente y que facilita que la información de esta memoria reciente se consolide. Uno de los casos más dramáticos fue el caso de Henry Molaison, que sufría de epilepsia, efectivamente, y con el fin de curarlo de la epilepsia, pues le hacen una cirugía al hipocampo, le extirpan pues el hipocampo, ¿no? La idea era extirpar una pequeña porción, pero se daña todo el hipocampo de ambos hemisferios. Lo curaron de la epilepsia, sin embargo, después de la operación, a pesar pues, de que sus facultades motoras, perceptivas e incluso su inteligencia, ¿no?, a veces mejoraron o se preservaron, él no pudo eh, recordar información nueva, información reciente. Eso se le conoce como amnesia anterógrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, se comenta, ¿no?, en su caso clínico de que antes de la operación él se había mudado de casa y luego de la cirugía, por más que iba a su nuevo domicilio más de 50, más de 500, más de 1000 veces, nunca logró aprender la nueva dirección a su nueva casa, ¿no? Pero sí recordaba con precisión su casa antigua, ¿no? Cómo llegar a la casa antigua. Entonces, la información nueva no pudo retenerla durante toda su vida. Él se quedó pensando que tenía 27 años, por ejemplo, ¿no? Ya tenía 80 años y él seguía pensando que tenía 27 años. Sus familiares, ¿no? Su mamá comenta que él se olvidaba dónde guardaba las cosas de uso cotidiano, ¿no? A veces tenemos dónde guardamos de repente la escobilla, ¿no?, para lavar la ropa, dónde guardamos el detergente, ¿no? Y ya tenemos lugares comunes, ¿no? Y basta que lo preguntemos una sola vez y lo encontremos ahí para que todos los días ya podamos usarlo. Sin embargo, él tenía que repetirle todas las veces dónde se encontraban las cosas de uso cotidiano, ¿no? Y ¿no?, su madre comenta pues que él leía una misma revista todos los días o cada hora, ¿no? Eh, Considerando pues que era una nueva revista que había caído en sus manos, ¿no? Y todos los contenidos pues no le resultaban familiares, ¿no? La misma noticia, mamá, mira esta noticia, ¿no? Le leía la noticia, pero ya le había leído más de 50 veces, ¿no? Eh, claro, y después de la cirugía, ¿no?, se preguntaba con frecuencia dónde estaba, ¿no? Y cómo había llegado ahí. O sea, ya había pasado de repente una semana, 2 semanas, un año, y él se despertaba, mamá, ¿y qué tal? ¿Cómo salió la cirugía? ¿Y cómo llegué acá, no? ¿Cómo salió la cirugía? Y había pasado 5 años, ¿no? Y él seguía preguntando cómo salió la cirugía, porque él despertaba supuestamente después de la cirugía, ¿no? Entonces ese es el caso dramático de Henry Molaison. Bien, las consecuencias de la extirpación de la amígdala. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de la amígdala, estamos hablando de una estructura que se vincula con las emociones, ¿no? Que tiene que ver con la memoria emocional de situaciones que han sido traumáticas para nosotros y efectivamente esa situación podría ser importante para nuestra autopreservación, ¿verdad? Entonces, Kluber y Busey fueron dos médicos alemanes que hicieron experimentos o cirugías experimentales con monos que eran agresivos, monos que, ¿no?, de repente eran muy irritables. Después de la cirugía, estos monos efectivamente ya no tenían esa respuesta emocional de agresividad. Incluso se dice, ¿no?, el miedo que los monos tienen a las serpientes, estos monos ya no lo experimentaban, ya no lo tenían. Se habían puesto muy dóciles, ¿no? Con mucha placidez, ¿no? Mucha indiferencia a estímulos externos, ¿no? Podría aparecer la imagen de un león o un león enjaulado cerca que lo traía, que el mono ni se aterraba, ¿no? Otros monos sí, ¿no? Al ver un depredador, pues se aterran, se asustan, ¿no? O van por lo menos a mirar, ¿no? Se ponen alertas. Este chimpancé no, estos monos no. También en los seres humanos se ha observado, ¿no? Personas que han tenido daños justamente en la amígdala, se,
se le observa esta hiperfagia, ¿no? La ingesta compulsiva de cosas incluso que no son comestibles, ¿no? Pueden comer papel, pueden comer, no sé, una tiza, ¿no? Crayolas, cosas, gomas se pueden comenzar a comer, ¿no? También una hiperoralidad, o sea, tendencia a explorar objetos con la boca, ¿no? A pesar pues, de que no sé, un jabón, ¿no? No tiene por qué llevarse a la boca, él comienza a chupar, ¿no? A pasar la lengua por él, ¿no? Y cualquier cosa, ¿no? Un cargador, un celular, ¿no? Cualquier cosa. También, ¿no? Tocar objetos de manera impulsiva, ¿no? S- Sin poder controlar su atención, ¿no? De manera sostenida. Tocar objetos. En algunos casos se ha eh, evidenciado la hipersexualidad, ¿no? Incluso se encontraba que estos monos tenían actividad copulatoria con objetos o con animales que no eran de su propia especie, ¿no? O sea, tenían una tendencia a esa hipersexualidad. En seres humanos también se ha encontrado esa tendencia, ¿no? También la pérdida del miedo, ¿no? O sea, ante eventos que antes le ocasionaban miedo o ante eventos que a cualquiera de nosotros nos provocaría miedo, a estas personas o a estos monos, ¿no? También en su especie, no le provocaba miedo. Bien, ese es el caso de la estructura llamada la amígdala, ¿no? Bien, hay otra estructura muy importante que forma parte ya de la corteza cerebral, pero en su cara interna, ¿no? Si usted ve, este es un hemisferio cerebral, ¿verdad? Y el giro cingulado es esta zona de la corteza cerebral, pero que está, ¿no? Dentro, ¿no? Dentro del hemisferio, o sea, dentro de la cisura en esa estructura, encontramos la circunvolución cingulada. ¿Qué papel tiene o con qué se vincula? Se vincula con el sistema límbico. Si ustedes se dan cuenta, el sistema límbico se encuentra dentro de esta zona del cerebro y la circunvolución cingulada tiene que ver con la parte de la corteza que proyecta, que se vincula con el sistema límbico. Y con diferentes zonas, ¿no? Regiones del córtex frontal. O sea, se puede decir que la corteza cingulada es una especie de intermediario entre el sistema límbico y el córtex prefrontal. El córtex frontal o prefrontal se encarga de las funciones ejecutivas, es decir, el hecho de que uno pueda decidir qué hacer hoy, si descansar o estudiar, si ver una película o salir a pasear. Esa decisión la tomamos a través del córtex prefrontal, ¿no? La corteza frontal tiene esa función. Entonces, el sistema límbico está vinculado con el placer, ¿no? Entonces, esa circunvolución cingulada es una especie de intermediario, ¿no? Acá se señala, ¿no? De que su estimulación eléctrica desencadena emociones, ¿no? Positivas y negativas, y se constituye en el lugar de confluencia de procesos atencionales, mésicos, ¿no? O sea, de memoria, ¿no? Y los sistemas implicados en las emociones. Bien. Eh, entonces, si es una especie de estructura vinculada con el sistema límbico, vinculado con la corteza frontal que ejecuta acciones, una lesión en esta circunvalación cingulada provoca apatía, o sea, la persona como que no le da una emoción a las cosas que hace, ¿no? Una emoción a veces positiva o negativa, ¿no? A veces las personas dicen, tengo que limpiar mi cuarto, tengo que lavar mi ropa, y lo hace a veces con una emoción, a veces hasta de desgano, de apatía, pero eh, si hay una impulsividad mínima, ¿no? Sin embargo, la persona que tiene una lesión en la circulación cingulada, como que hay un aplanamiento, ¿no? De sus emociones, de su motivación para hacer las cosas, ¿no? Es como que esta persona logra su vacante en la universidad y recibe la noticia con una apatía que parece que hubiese recibido cualquier noticia intrascendente, ¿no? O sea, no reacciona con esa emoción, con esa motivación de que mañana, no, ya voy a
estudiar, ¿no? Voy a comprar mis libros, voy a, ¿no? matricularme, quiero conocer la universidad, ¿no? No hay ese entusiasmo, se puede decir, ¿no? También falta esa respuesta motora, ¿no? Esa persona puede quedarse en una sola posición, en un lugar sin moverse, sin hablar, ¿no? No responde a la comunicación, ¿no? que le hacen los demás, ¿no? No tiene esa fluidez para comunicarse. Y incluso se dice, a pesar de que siente un estímulo doloroso, efectivamente no reacciona, ¿no? Pueden agarrar una aguja y le comienzan a hincar y a pesar de que le está doliendo, él no retira la mano, ¿no? Y no reacciona con impulsividad, ¿no? Para poder huir, ¿no? O atacar, ¿sí? Puede presentar incontinencia urinaria y solo comen, como dice, y beben si son alimentados, ¿no? Esas son consecuencias de una lesión la circunvalación cingulada, ¿no? Como es una zona que media entonces entre el sistema límbico y la corteza frontal, prefrontal, este, se vincula con la toma de decisiones, ¿no? Entonces, toda decisión que nosotros hacemos está vinculada con una emoción, un sentimiento, ¿no? Con un recuerdo que tenemos, ¿no? O sea, el hecho de estudiar, por ejemplo, ¿no? El hecho de también ir a un espectáculo, ¿no? Ahora que no se puede ir, pero cuando uno programa o ver una película, ¿no? O realizar una actividad, ¿no? Que sea conversar con una persona, enviarle un mensaje. Todo eso está vinculado con las emociones, con los sentimientos, ¿no? Con la parte afectiva. ¿Por qué le escribes un mensaje a tu amigo? Porque quieres, ¿no? Que te responda, que quieres saber cómo está, ¿no? O expresar un sentimiento, una emoción también. Eso se vincula pues la comunicación. Entonces acá es un daño en la circulación cingulada podría provocar esa pérdida, ¿no? De esa capacidad para motivarse para hacer las cosas, tomar decisiones. Entonces, se vincula con la corteza prefrontal, como indicábamos, para generar comportamientos apropiados socialmente al evaluar las consecuencias del comportamiento futuro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú introduces una moneda en una máquina que, ¿no? que expende gaseosas y no te sale ni el vuelto, no te sale ni la gaseosa y tú tienes más dinero? Lo más probable es que tú te enojes y ya no quieras usar esa máquina. Pero una persona que tiene un daño en la circulación cingulada, de repente va a seguir introduciendo otro día, ¿no? Esa misma, ¿no? moneda, a pesar de que efectivamente hay una consecuencia que es previsible, ¿no? Entonces, no es apropiado seguir echando esa moneda, ¿no? Porque vas a perder, porque esa máquina ha demostrado no ser, no estar bien, ¿no? Entonces, las personas podrían también invertir su dinero en negocios que ya fracasaron y él sigue invirtiendo su dinero, ¿no? Eso es un poco, o comprar cosas que no tienen una utilidad, ¿no? Una utilidad en el momento. Entonces, ¿por qué comprarte una chompa cuando estamos en época de verano, ¿no? Deberías comprarte una camiseta o una camisa, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? O algo así, ¿no? Imagínate que quieres invitarle helados a tus amigos que van a llegar, ¿no? Y tú dices, no, mejor yo les compro el helado, los 5 helados y los espero, ¿no? Pero sabes que si se van a demorar 5 minutos o 10 minutos en llegar, tus helados se van a derretir. Entonces, esa capacidad para poder prever, ¿no? Prever y decir, bueno, esa consecuencia es incorrecta, ¿no? O sea, esa consecuencia es inadecuada, ¿no? Entonces yo no debo comprar los helados ahora, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bien, y tiene que ver justamente con la detección de errores, ¿no? Y también en la percepción emocional hacia los demás, ¿no? Entonces, cuando uno comete un error en un juego, ¿no? A veces provoca una respuesta emocional
que nos permite de repente evaluar el error y no volverlo a cometer. Entonces, en el caso de un daño en la circunvolución cingulada, esta persona perdería, ¿no?, esa capacidad para poder detectar errores, para poder leer en el rostro de los demás, ¿no?, la aprobación o la desaprobación y elegir una respuesta apropiada, ¿no?, a cada ocasión. No, 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 entonces, todos los que ustedes tienen una capacidad de, ¿no?, de superar, ¿no?, los errores, ¿no?, y actuar conforme a las circunstancias de forma adecuada, tiene que ver justamente con el funcionamiento de esta circunvolución cingulada. Bien. La corteza cerebral, ya hemos visto la parte de la subcorteza y hemos empezado estudiando la corteza cerebral con la circunvolución cingulada, pues es la parte interna, la corteza interna. Ahora vamos a ver la corteza que está visible, ¿no? Que es la corteza cerebral, en lo que viene a ser el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, ¿no? Entonces vemos acá que está dividido anatómicamente, funcionalmente, para su mejor estudio. Entonces encontramos acá que el lóbulo frontal se vincula con la capacidad para razonar, ejecutar movimientos también, el lóbulo parietal con la sensibilidad corporal, el lóbulo occipital con la visión, el lóbulo temporal con el procesamiento auditivo y la comprensión verbal. En el lóbulo prefrontal es la zona anterior, ¿no?, del lóbulo prefrontal, del lóbulo frontal, y tiene la principal misión de cumplir las llamadas funciones ejecutivas. Una función ejecutiva tiene que ver con la toma de decisiones y realizar alguna actividad. Entonces, el hecho de que una persona decida, por ejemplo, ¿no?, regar su jardín porque ha notado que se marchitan sus plantas, es una decisión desde la función ejecutiva, ¿no? Planifica, ¿no?, selecciona, planifica, anticipa y regula su actividad. Entonces, hay una capacidad para poder prever, ¿no?, los objetivos que uno se plantean, ¿no?, en un tiempo, en un plazo determinado. El estudiar, ¿no?, el cocinar, de repente, una persona que cocinas, ¿no?, tiene que tener conciencia de qué insumos tiene en su, ¿no?, en su refrigeradora, ¿no?, si los tiene ahí, para saber qué va a cocinar, ¿no?, si va a ser un guiso de carne, un guiso de pollo, ¿no?, y cuántas personas van a estar presentes ahí para comer, ¿no? Entonces tiene que hacer un cálculo, ¿no? O sea, cuánto arroz debo cocinar, cuántas papas debo echar, cuántas presas de pollo debo comprar o cocinar, ¿no? Entonces ya hay una eh, capacidad de previsión. Y también se vincula con el pensamiento abstracto. El concepto de memoria de trabajo es algo así como hablar de una memoria transitoria, ¿no? Es como una mesa de trabajo que tienen los técnicos, ¿no? Cuando van a reparar un equipo, un celular, una laptop, una PC, llevan a la mesa de trabajo los insumos necesarios para esa reparación, ¿verdad? Entonces algo similar ocurre con la memoria de trabajo. Cuando yo voy a resolver un problema matemático, a mi mente, a mi memoria de trabajo vienen las fórmulas, los algoritmos, las estrategias propias para ese problema. Una vez que yo paso a un problema de química, ya, digamos, a mi mente van a ir otras herramientas mentales, ¿no? Entonces, eso va a depender justamente de la actividad que realicemos. Entonces, nuestra memoria de trabajo forma parte de la memoria de corto plazo y cumple esa función. También se vincula con las habilidades para interactuar con otras personas, ¿verdad? La habilidad social, la autoconciencia personal, o sea, qué tan conscientes somos de nuestra identidad, de quiénes somos, de qué hacemos, de cuál es nuestro rol, nuestra participación, y también la conciencia ética, que es muy importante para poder evaluar si nuestro comportamiento es adecuado de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Usted entonces sabe que si ve una fila en
¿no? Para comprar pan debe colocarse al final, ¿no? No va a ponerse adelante. Sabe que si la vendedora, ¿no? de pan se pagó con 5 soles y ya le da vuelto de 10 soles, ¿no? Y usted le dice, señorita, ¿sabes que se ha equivocado? Le he dado solo 5 soles. O sea, usted tiene conciencia y aun cuando no lo haga, aun cuando se quede con el vuelto de 10 soles, también es una conciencia ética, ¿no? Porque usted sabe que está actuando mal. Entonces, la conciencia ética tiene que ver con la conciencia de saber que estamos haciendo algo bueno o algo malo. Esa es la idea, ¿no? Evaluar nuestro comportamiento de acuerdo a las normas morales que hemos ido aprendiendo. Esa es la idea de la conciencia ética, ¿verdad? Bien. La corteza motora forma parte de la corteza frontal, ¿no? Del lóbulo frontal, y vemos acá, ¿no? Esta zona de anaranjado, la corteza motora. Entonces, todos los movimientos que hacemos de nuestros pies, nuestros brazos, nuestro cuerpo, está siendo canalizado, dirigido por esa corteza motora. Todos los movimientos, ¿no? Voluntarios, ¿no? Se refiere a movimientos voluntarios. Entonces, es responsable de la programación de actividades motoras, ¿no? Quiero tocar la guitarra, no debo utilizar, ¿no? la mano izquierda para pisar los trastes, las cuerdas, ¿no? Ajustar las clavijas y la mano derecha para rasgar las cuerdas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una programación que uno realiza. Pero también se encuentra el área de Broca o de Broca, como lo dicen, ¿no? También es responsable de coordinar los movimientos propios para la ejecución del habla, ¿no? Entonces aquí se mueve pues la laringe, la faringe, los órganos respiratorios que regulan la expresión del lenguaje, ¿no? hablado, del habla, de la comunicación hablada. Cualquier daño en el área de Broca podría provocar que la persona o bien deje de hablar o pierda la capacidad para hablar o se dificulte la pronunciación de algunos fonemas, de algunos sonidos del habla también, ¿no? Y el área de Exner controla el movimiento de las manos para la escritura, para poder escribir correctamente. Entonces se encuentra el área de Broca, movimiento de los órganos fonadores para el habla, y el área de Exner que tiene que ver con el movimiento de las manos para la escritura. El caso de Phineas Gay fue el caso emblemático, es un accidente, ¿no? Donde un albañil, se ven acá en la imagen, una varilla, ¿no? detona con la dinamita y le perfora el rostro, el cráneo, ¿no? Esta varilla, como una flecha, entra y sale, ¿no? Sale disparada y que deja un agujero en su cráneo. Todos pensaron que ya iba a morir, sin embargo se recuperó pronto. Y después de, de- de haberse recuperado de sus heridas, todos observaron que él podía realizar las acciones habituales, ¿no? Leer el periódico, hacer cálculos matemáticos, caminar, hablar, ¿no? O sea, todas las funciones que antes había tenido las podía evidenciar con la misma habilidad que había mantenido. Ese daño en el lóbulo prefrontal cambió, como dice acá, radicalmente su personalidad. A pesar de tener habilidad para leer, para comunicarse y todo lo demás, su comportamiento moral cambió radicalmente. Se volvió, como dice, irreverente, ¿no? O sea, podía insultar a una persona delante de todos, ¿no? De una manera muy grosera, ¿no? O podía, imagínate, eructar, ¿no? En medio de una cena, una comida, ¿no? Algo así, ¿no? Hablar obscenidades, ¿no? En medio de una reunión formal, por ejemplo, ¿no? Y ese es, por ejemplo. Entonces, públicamente se volvió irreverente y era imposible razonar con él, o sea, hacerle entender de que hay cosas correctas o lo incorrecto. Él no entendía, ¿no? Incluso mm, su esposa comenta de que él, su dinero se lo gastaba en comprar cosas innecesarias, ¿no? Invertir en negocios que no eran productivos. Fue despedido de su trabajo justamente por ese comportamiento y perdió su capacidad para planificar, ¿no?
comenzó a buscar empleos y claro, no mantenía un empleo sostenido porque efectivamente tenía muchas faltas, muchas irregularidades. Entonces, ese es el caso de Phineas Gage, caso emblemático, que relata pues en sus casos clínicos este daño en el lóbulo prefrontal. La corteza cerebral también vamos a encontrar que tiene, aparte del lóbulo frontal, el lóbulo temporal, ¿no? El lóbulo temporal que se encuentra acá, ¿no? De rosado, lo vemos acá, tiene acá el área de Wernicke, ¿no? O de Wernicke, como se lee, está vinculado con la audición. O sea, toda información auditiva que recibimos es llevada justamente al lóbulo temporal y también se vincula con la memoria, ¿no? O sea, un daño en el lóbulo temporal podría hacernos perder información de nuestra memoria del pasado, ¿no? O sea, podríamos olvidar dónde estudiamos o qué estudiamos o con quiénes, todo el recuerdo de nuestra secundaria, por ejemplo, se puede borrar si hay un daño posiblemente en el lóbulo temporal. También se vincula con la comprensión del lenguaje, el área de Wernicke, ¿no? Que la información que recibimos de manera auditiva ¿no? se procesa en el área de Wernicke, ¿no? Y ahí en esa área pues permite comprender el lenguaje escuchado, ¿no? El lenguaje que escuchamos a través de las palabras. Entonces una persona que tiene daño en el área de Wernicke es una persona que podría tener el intento de comunicarse, pero lo que te dice no se vincula con lo que le preguntas, ¿no? O sea, tiene un habla, digamos, muy profusa, de hablar de muchas cosas sin sentido, incluso hasta inventa palabras para comunicarse contigo, pero tú le preguntas una cosa y él te responde cualquier otra cosa de manera irregular, ¿no? Sin tener sentido esa comunicación, ¿no? También el lóbulo temporal se vincula con la regulación emocional. Añade significado a los estímulos al vincularse con el sistema límbico, ¿no? Entonces, el lóbulo temporal permite que nosotros regulemos, por ejemplo, nuestro miedo ante una situación de peligro para poder seguir actuando de manera socialmente adecuada, ¿no? Por ejemplo, estás con tu hermanito, hay un temblor, tienes miedo, pero tú sabes que debes protegerlo, ¿no? Debes llevarlo, debes darle seguridad y calma, a pesar de tú tener miedo, ¿verdad? Eh, o estar en un lugar público donde ves una película, una escena que te conmueve y tú tienes deseos de llorar, ¿no? De conmoverte, pero estás en un lugar donde efectivamente no puedes hacer esa expresión, ¿no? Porque efectivamente quizá lo vean como una debilidad o no estás en ese momento, ¿no? Quizá controlas tu emoción, regulas tu emoción. Puede ser tu enojo también, ¿no? Alguien te hace una broma muy pesada, quieres tú reaccionar con enojo, pero efectivamente controlando. Tiene que ver con esa regulación emocional, ¿no? El lóbulo temporal. Bien. El lóbulo parietal lo vemos acá de azul, ¿verdad? De azul, de celeste a azul. Se vincula con el procesamiento de la información sensorial de todas las partes del cuerpo, ¿no? A excepción después de la audición, ¿no? A excepción de la audición. La audición es en el lóbulo temporal, ¿no? Entonces, toda la piel se puede decir, todo lo que es piel, ¿no? Tocas tu mano, la lengua forma parte de la piel también, ¿no? El tejido del epidermis, ¿no? Hay una parte, ¿no? interna, ¿no? Entonces vamos a ver que la piel, todo lo que es la lengua, todo, ¿no? La piel, la mano, ¿no? Toda la parte se procesa y se registra a través del lóbulo parietal. Y está vinculado con el sentido del gusto, la lengua también, como es acá. Pero cuando esa información se procesa, permite formar un esquema de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, tú mentalmente puedes saber en qué lugar está tu mano derecha, tu mano izquierda, tu pie derecho, tu rodilla izquierda. O sea, puedes ubicar cada parte de tu cuerpo. Y si alguien, ¿no? De repente toca tu rodilla, tú se puedes identificar si es la rodilla izquierda o la rodilla derecha. Una persona con un daño en el lóbulo parietal no tendría esa misma estructura, ¿no? Tú le tocas el codo izquierdo y ¿qué te estoy tocando? Me estoy tocando el hombro, te dice, ¿no? De repente. O sea, él
no puede identificar en su mente en qué zona de su cuerpo está experimentando, ¿no? Eh, entonces le decimos, a ver, levanta tu mano izquierda, y la mano izquierda, dice él, y no entiende y levanta de repente la mano derecha, o levanta el pie izquierdo. O sea, como que hay una especie de, de falta de tener un mapa de su mental de su cuerpo mentalmente, ¿no? Esa es la idea. Y también permite la orientación espacial. Es decir, cuando nosotros vamos a dirigirnos a un lugar, sabemos que esa farmacia o esa panadería está a la derecha, a la izquierda, ¿no? Y podemos orientar. Entonces, la orientación espacial tiene que ver con nuestro cuerpo, ¿no? La panadería está saliendo de mi casa, camino una cuadra a la izquierda, de ahí camino otra cuadra hacia la izquierda, y ahí encuentro la panadería, por ejemplo, decimos, ¿no? Entonces, la orientación espacial depende de nuestro esquema corporal, ¿no? Esa noción de izquierda, derecha, arriba, abajo, delante, detrás. Bien. El lóbulo occipital es la zona que está acá de verde, que procesa la información visual y se conecta con el lóbulo parietal para formar el esquema corporal, para localizar espacialmente estímulos visuales. Entonces, usted, por ejemplo, cuando ve un mapa y dice, voy a llegar a este lugar y tienes el mapa en tu mente y puedes llegar a ese lugar, hay una especie de, ¿no?, vinculación primero entre el mapa, lo que ves en la calle, ¿no?, las señales que tú has podido identificar y tu orientación espacial, ¿no? Entonces, en el mapa yo he visto que hay un grifo, ¿no? Y después del grifo, a la derecha hay una calle. Entonces, yo cuando estoy en la calle en sí misma, veo el grifo, digo, acá está el grifo, allá a la izquierda está la calle que debo entrar, ¿no? O sea, uno hace esa reproducción mental del mapa en nuestra mente para poder orientarnos. Entonces, tiene que ver con la visión, tiene que ver con la orientación espacial, se vincula por eso con el lóbulo parietal. Y también se encuentra el área de Dejerin, que regula las funciones que favorecen la capacidad de leer, ¿verdad? La capacidad de leer. Entonces, en el lóbulo occipital, eso es importante tomarlo en cuenta, eso ha sido ratificado por muchos libros que se han consultado, se encuentra el área de Dejerin. ¿Ya? Cuando hay lesiones en el área de Dejerin, provocaría el problema lo llamado la alexia, ¿no? Alexia es sin lexia, leer, sin capacidad para poder leer. La persona incluso no puede leer lo que ha escrito, ¿no? Uno empieza a ver, escribe, el caballo negro se cayó. Entonces, el caballo negro se cayó. Y ahora, ¿qué dice ahí? Y él, ¿qué dice acá? No dice nada, ¿no? Él mismo lo escribió, por ejemplo. Cualquier texto que tú le des a la persona, o en su mente, como que no se percibe, no se organiza y no lo ve como garabatos, por ejemplo. Sería el lóbulo occipital. Y ustedes ven acá que hay dos pinzas que abren esta cisura, la abren, y hay tejido también ahí, hay corteza. Esa corteza se llama la corteza de la ínsula, el lóbulo de la ínsula, que participa en la interpretación de sensaciones viscerales, ¿no? Que intervienen en el apetito, la conducta ansiosa, el estrés postraumático y la fobia, ¿no? Eh, como esa que es activada por olores repugnantes, ¿no? Y al ver un rostro con expresión de desagrado. Entonces, ¿qué son sensaciones viscerales, no? Por ejemplo, el hambre, ¿no? La sed, el cólico, ¿no? Son sensaciones viscerales. Entonces, se vincula efectivamente con el hipotálamo, con el sistema límbico. Entonces, el lóbulo de la ínsula también cumple un papel importante para la detección de olores, ¿no? Olores desagradables. Entonces, una lesión en el lóbulo de la ínsula podría provocar que una persona no sea sensible a un olor repugnante, por ejemplo, ¿no? Es muy importante esa función también de autopreservación, ¿no? O sea, una comida que hemos guardado en la nevera ya se fue, ¿no?, deteriorando, malogrando, y a veces uno cuando lo quiere evaluar, lo huele, ¿no?
no, no, esto ya está malogrado, decimos, no, no, no lo voy a comer, ¿no? Pero una persona que no tenga esto, en perfecto estado del lóbulo de la ínsula, esta área específica de los olores, podría comerse cosas que están muy descompuestas, ¿no? Pues es una función muy importante de preservación. Es algo muy primitivo, ¿no? Los animalitos también, cuando huelen algo que está descompuesto, a veces no lo comen. Es- Eso es algo muy importante. Forma parte también de la conexión con el sistema límbico. Bien. Y vamos a ver también la otra parte que viene a ser ya los hemisferios, ¿no? Entonces, hay un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, ¿no? Izquierdo, derecho. Sí, el hemisferio izquierdo se vincula con la actividad racional. Toda la parte racional se vincula más con el hemisferio izquierdo y la parte más emocional, artística, con el hemisferio derecho. Eh, ambas, ambos hemisferios funcionan de manera paralela en todo lo que hacemos, pero a veces uno predomina más que el otro. Cuando yo estoy viendo una película, yo sé que esa película es ficción. Yo sé que ese actor que le disparan y que sangra y que tiene una expresión de dolor, yo sé que no lo han matado, yo sé que no lo han herido, yo sé que sigue vivo. Sin embargo, durante la película yo delego esta función de sentir el miedo, la pena o la cólera eh, mediante la visualización de la película, y eso lo estoy viendo más con el hemisferio derecho, no lo estoy viendo de manera racional, ¿verdad? Porque si yo fuera racional al ver una película, diría, no, esa es ficción, no la han matado, eso no es sangre, esa es pintura roja, no, 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 no ha muerto, ¿no? No disfrutaría del drama. Igual cuando leemos un libro, una novela, sabemos que es ficción, ¿no? Sin embargo, si tú eres un estudiante de cine y tienes que hacer un análisis de una película, ahí sí tendrías que verlo de manera racional. Tú eres un estudiante de literatura y tienes que estudiar algunas características de la novela Madame Bovary, por ejemplo. Ya tu parte emocional lo dejas en segundo plano y tu parte racional ahora está analizando, ¿no? El texto, el mensaje, ¿no? La parte racional. Entonces, funciona de forma paralela, ¿no? Pero efectivamente, de acuerdo a la actividad que realicemos, a alguno de ellos le damos más peso, ¿ya? Entonces acá, en la mayoría de personas que somos diestros, el hemisferio dominante será el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces por eso acá se da la escritura en diestro, ¿no? También, ¿no? Digamos, también se interpreta el lenguaje, ¿no? Y el cálculo matemático con el hemisferio izquierdo. Ya eso es a pesar de que seamos zurdos o diestros, ¿ya? Se ha encontrado que el área de Wernicke que cumple la función de la comprensión verbal se encuentra en el hemisferio izquierdo. Vamos a verlo eso con más detalle en esta tablita, ¿no? Que es sacado de un libro que dice, ¿no? De Pinel, ¿no? Ese libro, usted en la bibliografía encontrará esta referencia a Pinel, que es un librito que tiene este esquema, ¿ya? Y al final está la bibliografía, usted puede buscarlo en internet, lo descarga y puede ver más detalles. Pero vemos acá, ¿no? El hemisferio izquierdo procesa palabras y letras, ¿no? O sea, palabras escritas, ¿no? Letras, la lectura, ¿no? A nivel visual, ¿no? Entonces, el- si te preguntan la lesión en el lóbulo occipital, ¿no? Que produce la alexia, que se daña el área de Dejerin, entonces, eventualmente, pues se dañaría el lóbulo occipital izquierdo, ¿no? Sería esa una derivación de ese conocimiento. El hemisferio derecho permite el reconocimiento de caras o modelos geométricos. Es decir, más que ver de forma analítica palabras y letras, el hemisferio derecho ve totalidades, ¿no? Eso es un rombo, eso es un hexágono, eso es el rostro de una mujer, el rostro de un varón, decimos, ¿no? O sea, ver caras, modelos. Y también identificar la expresión emocional, ¿no? Entonces, cuando uno conversa con alguien, uno está analizando su rostro, ¿no? A ver si lo que le digo le interesa o no le interesa. Y le estoy contando algo y veo que no le interesa, ay, le voy a contar otra cosa, ¿no? Voy a preguntarle a ver qué le interesa, ¿no? Entonces, esa capacidad para poder leer en el rostro de los demás es regulado por el hemisferio derecho, ¿no? Muy bien.
También, ¿no? Los sonidos del lenguaje, o sea, el habla, eh, podemos captarla a nivel auditiva, básicamente por el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, la audición, ¿no? La audición, sonido del lenguaje. Eh, la parte racional, ¿no? Un mensaje hablado, la letra de una canción. Pero hay sonidos no lingüísticos, ¿no? La entonación del lenguaje, lo que se llama la prosodia, ¿no? Entonces, alguien te puede decir algo en forma irónica, ¿no? Oye, qué inteligente eres, ¿no? Y tú lo asumes como una ironía, y entonces no seas, no te burles de mí, ¿no? Eso lo hace cualquiera, dice, ¿no? Entonces, a veces uno entiende la ironía y o responde con otra ironía, ¿no? De repente, ¿no? Qué inteligente eres, sí, sí, yo voy a postular a la NASA, ¿no? Entonces, ya con eso le respondes tú la ironía con otra ironía, ¿no? Entonces, la capacidad para interpretar, ¿no? El mensaje no lingüístico que es la entonación, de repente la pena, la angustia, ¿no? En unas palabras, unos mensajes, esa es función del hemisferio derecho. Y también entender, ¿no? Los sonidos musicales, no entender, sino captar la música, la melodía, el ritmo, ¿no? La melodía. Es básicamente el hemisferio derecho. Saber que un instrumento está desafinado, por ejemplo, el hemisferio derecho. Es fundamentalmente, ¿no? La audición del hemisferio derecho. El tacto, efectivamente, a nivel izquierdo, en el área del lóbulo parietal, no tendríamos efectivamente en esa zona del hemisferio izquierdo zonas muy importantes para el tacto. Sí hay zonas, pero no son tan importantes, pero sí en el hemisferio derecho, ¿no? La zona del lóbulo parietal del tacto, para identificar modelos táctiles, ¿no? Es como que te dicen, introduce la mano en una bolsa que está oscura, no puedes ver, pero saca un borrador. Entonces tú puedes identificar con el tacto un borrador. Puedes identificar un jabón, un lápiz, ¿no? Un lapicero, una crayola. O sea, tú puedes identificar a través del tacto qué es. Y también la lectura braille, ¿no? O sea, los que son ciegos o, ¿no? Y tienen que aprender a leer el braille también lo hacen a través del tacto, pero funciona fundamentalmente el lóbulo parietal derecho, ¿no? Derecho, es el que funciona ahí. Bien, en el hemisferio izquierdo también vemos acá, a nivel de movimientos, la ejecución de movimientos complejos, ¿no? Movimientos complejos, movimientos homolaterales, ¿no? Homolaterales, desde una sola parte del cuerpo, ¿no? Sin embargo, en el hemisferio derecho, los movimientos van a seguir patrones espaciales, ¿no? O sea, aprender una danza, un movimiento, ¿no? Un paso, ¿no? ¿No? Que tenga un ritmo, una secuencia, una serie de secuencias, tiene que ver con el hemisferio derecho. Memoria, ¿no? Entonces el hemisferio izquierdo, como se vincula más con lo racional y lo verbal, se vincula pues con la memoria verbal y a encontrar significado en los recuerdos. Analizamos un recuerdo y comenzamos a darle un sentido. Sin embargo, en el hemisferio derecho hay una memoria no verbal que tiene que ver con movimientos automatizados, ¿no? Para hacerse el nudo de la corbata, para manejar una bicicleta, ¿no? Y hay un movimiento, ¿no? Una memoria procedimental, ¿no? Y aspectos perceptivos de los recuerdos, ¿no? O sea, recuerdas, tienes un recuerdo y te haces como una imagen, ¿no? Del lugar donde ocurrió, ¿no? Es en el parque, o en el cine, en el barrio, ¿no? O sea, te haces una imagen de eso. En el lenguaje, pues acá el hemisferio izquierdo se vincula con el habla, ¿no? La lectura, la escritura, ¿no? La aritmética, ¿no? Tiene que ver con el lenguaje de manera racional, de manera analítica, ¿no? De la producción de la palabra, el área de Broca. Sin embargo, en el hemisferio derecho se vincula con el contenido emocional, lo que se hablaría pues, del lenguaje prosódico, ¿no? En la entonación para poder producir un efecto emocional a lo que pides, ¿no? Por favor, préstame tu cuaderno, ¿no? O sea, ese sentido emocional, ¿no? O el sentido también enfático, ¿no?
No, por favor, ya no moleste, ¿no? Le dicen, ¿no? A alguna persona, ¿no? Le puedes decir. Entonces, esa capacidad, ¿no? Para regular el contenido emocional de tu discurso, ¿no? Tiene que ver justamente con el hemisferio derecho, más que todo. Y el hemisferio izquierdo es más analítico, ¿no? La producción del lenguaje más de tipo racional. La capacidad espacial a nivel de la concepción, ¿no? Espacial a nivel de la mente, se puede decir, ¿no? A nivel del lóbulo parietal, que tiene que ver con la rotación mental de formas, ¿no? Fundamentalmente se encontraría en el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, ¿no? Es incompetente para estas funciones, tiene áreas, pero no son significativas, pero sí, ¿no? En la geometría, la dirección, la distancia, que son necesarios pues en preguntas tipo psicotécnico, ¿no? Te ponen una figura y te dicen cómo se vería esta figura en diferentes posiciones, ¿no? Y uno tiene que llevar una copia de esa figura a la mente y comenzar a darle rotaciones, ¿no? Eso fundamentalmente es gracias al hemisferio derecho, que se vincula más con lo sintético, con lo espacial, con ver totalidades, con la parte emocional, con la parte sentimental. Y el hemisferio izquierdo se vincula más con el análisis de palabras, de textos, con la parte racional académica. Entonces, por esa razón, al hemisferio izquierdo se le conoce como el hemisferio científico y al hemisferio derecho como el hemisferio artístico. Bien, esos son los temas de esta primera parte. Aquí hay una bibliografía que usted puede conseguir los libros en internet. Están muchos de ellos liberados para que ustedes puedan revisarlos. Si no es ahora, quizá ya cuando estudie en la universidad, es una bibliografía muy importante. Bien, que tengan ustedes muy buenos días, sigan conectados para resolver los ejercicios y luego ver el solucionario.